Bueno, pues no sabía yo si era yo el que tenía que comenzar, así que perdonad. Pero bueno, muchas gracias a todos, ¿vale? Por venir aquí, por participar, por apuntaros en este seminario. Os doy la bienvenida, bueno, en nombre del Real Patronato sobre la Discapacidad, que soy cuyo vocal asesor soy yo en este momento. Y lo primero que quiero hacer es también agradecer, además de la presencia de todos los que estáis como participantes en el seminario, bueno, a los que habéis accedido a ser ponentes en el mismo, y también, como no, a los organizadores, ¿no? En concreto, bueno, aunque son las instituciones, ¿no? Y todas las personas que están detrás, ¿no? Tanto del Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva, como también, de alguna manera, también plena inclusión, pero bueno, en este caso es el Centro Estatal de Accesibilidad Cognitiva español, pero a Inés de Araoz, a Blanca Tejero y a Raquel Cárcamo por todo el trabajo realizado, no solamente para que este seminario sea una realidad, sino también por todo el trabajo que están haciendo, ¿no? En el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, porque sin su trabajo continuo, sin su dedicación personal en todo momento, pues esto sería inviable, ¿no? En el Real Patronato sobre la Discapacidad tenemos una misión principal, ¿no? Que es precisamente proteger los derechos de las personas con discapacidad para asegurar la inclusión social. Y es precisamente para cumplir esta función del Real Patronato con el que se cuenta con el trabajo inestimable de sus seis centros asesores. Los dos últimos no han sido del año pasado. Uno de ellos ha sido este Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que se fue creado conforme a un mandato de la Ley 6/2022, ¿no? Que modificaba el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su inclusión social, precisamente para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y las condiciones de exigencia y aplicación. El Centro de Accesibilidad Cognitiva se puso inmediatamente en marcha con este objetivo y ha asumido pues lo que en realidad es la dificilísima tarea precisamente de hacer que el mundo sea más fácil, ¿no? Para las personas con discapacidad, la posibilidad de que se pueda entender, ¿no? Por todas las personas. Primero con discapacidad para la accesibilidad cognitiva, pero en realidad la accesibilidad cognitiva, como todas las grandes transformaciones de derechos humanos, afectan a todas las personas, no solamente a personas con discapacidad. Hay muchas otras personas que necesitan que el mundo sea fácil de entender, ¿no? Estoy pensando pues en personas mayores, en personas que no conocen bien este idioma, que no conocen el idioma en que se le transmite la información. Estoy pensando que al final muchos de nosotros, ¿no? Casi una tercera parte de nosotros necesitamos en muchas ocasiones que nos hagan sencilla la comprensión de determinados procedimientos, determinados informes, determinadas acciones que tenemos que realizar para poder ejercer este derecho. Por lo tanto, esto es una acción, ya digo, en realidad complejísima, ¿no? Es una revolución, ¿no? Me encanta el lema que se puso también por el centro, ¿no? De la revolución de lo fácil, ¿no? Es decir, cómo podemos transformar este mundo para que sea un mundo sencillo para todos, para que podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. Y es ahí, ¿no? Que para proteger estos derechos de las personas con discapacidad, para asegurar su inclusión social, pues es necesario identificar cuáles son las barreras que siguen existiendo en nuestra sociedad, las que les permiten entender, ¿no? Y por consiguiente participar en los procesos para poder ejercer sus derechos en esa igualdad de condiciones con los demás. Y un ámbito absolutamente esencial para ello, pues es garantizar los derechos en el ámbito de la justicia. Es necesario, por consiguiente, identificar y remover las barreras comunicativas que las personas con discapacidad se encuentran para poder acceder a la misma y para participar en todos los procesos administrativos y judiciales en igualdad de condiciones. En realidad, con esto damos cumplimiento a un mandato de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? En concreto, el artículo 13, que es el que se dedica al acceso a la justicia, y en el que explícitamente se establece que los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás. Es decir, este mandato exige que se realicen todos los cambios necesarios en el sistema de justicia a fin de asegurar que las personas con discapacidad se les proporcione en todas las fases del proceso la pertinente información en un lenguaje comprensible, en formatos accesibles y adaptados a sus condiciones y circunstancias, de manera que sean conocedoras en todo momento tanto de los que se les pregunta como de las consecuencias de sus decisiones y del proceso, ¿no? Yo he tenido la fortuna de oír a Diego Ortiz en otra ocasión también y luego nos dirá, no, precisamente yo creo, ¿no? En esa mesa redonda, ¿no?
de primera mano, bueno, esas barreras, ¿no? Que se encuentran, ¿no? Y cómo es necesario superarlas si queremos realmente hacer la justicia accesible para todas las personas. Esos cambios suponen, ¿no? Que también es necesario que se cuente con profesionales, ¿no? Que asistan a las personas con discapacidad en todos los procesos, unos profesionales que sean cualificados, que sean expertos, ¿no? Y por lo tanto necesiten una adecuada formación para poder hacer esa asistencia de una forma eficaz. De hecho, el mismo artículo 13 de la Convención reconoce explícitamente que a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados partes han de promover la capacitación adecuada de los que trabajan en la Administración de Justicia. En esta línea, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, junto a la UNED, pues están actualmente realizando un magnífico y muy importante curso para formar a 80 personas como facilitadoras procesales para lograr una justicia más accesible, pero es en esta misma línea en la que se entiende toda la importancia que tiene la realización de un seminario como el presente, para debatir y para ayudarnos a comprender y formarnos mejor en el derecho a una comunicación efectiva, identificar y superar las barreras comunicativas que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia. Por consiguiente, repito, reitero lo que había dicho en un comienzo, ¿no? Creo que este seminario, ahora mismo, en este momento en que estamos en un proceso de transformación del ámbito de la justicia para hacerlo accesible, para que pueda ser ejercido en igualdad de condiciones por todas las personas con discapacidad intelectual, personas con problemas de comprensión, ¿no? En el acceso a los distintos procedimientos, también para los niños y las niñas con y sin discapacidad, un proceso que significa un cambio absoluto, ¿no? De cómo nos relacionamos ahora mismo los ciudadanos con la justicia. Digo, en este momento actual de estos cambios, este seminario adquiere toda su relevancia, ¿no? Y por consiguiente, agradezco a Blanca, ¿no? A Raquel, a Inés, pues todo el esfuerzo para que este seminario sea real. Vamos a escuchar en primer lugar en el seminario a Carmen Márquez, ¿no? Carmen Márquez es psicóloga especializada en diagnóstico y diseño de apoyos e intervención para personas en el espectro del autismo, con una larga experiencia en este ámbito. Es cofundadora de la Asociación de Autismo Bata en 1989 y formó parte durante años de su junta directiva, algunos de ellos ejerciendo como presidenta del mismo. Ha participado en numerosos grupos de trabajo, especialmente en la ETAPI, la Asociación Nacional de Profesionales del Autismo, y también en la Confederación de Plena Inclusión, donde ha aportado sus conocimientos, entre otros muchos, en el ámbito de la comunicación con personas con extensas necesidades de apoyo. Su conferencia nos dará el marco ideal para pasar luego a esa mesa de debate donde realmente podamos identificar, ¿no? Y superar en algún momento las barreras comunicativas que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia. Muchas gracias de nuevo a todas y a todos y que tengan pues un muy buen y fructífero seminario. Cuando quieras, Carmen. Gracias, gracias Ignacio. Bueno, en primer lugar, agradecer muchísimo a todas las instituciones, los organismos que me habéis invitado, desde Plena Inclusión, el Centro, el Real Patronato de Discapacidad y también la CEACO, ¿no? El Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Esta responsabilidad compartida a la hora de promover este seminario a mí me parece ideal, es el camino de la corresponsabilidad. Voy a compartir pantalla para no aburriros. Ya sabemos, si estamos hablando de comunicación y utilizar diversos materiales, creo que el apoyo visual de la pantalla también va a ayudar a mi presentación. Una presentación que, bueno, en principio va a ser, digamos, un inicio o situarnos un poquito dentro de lo que entendemos por comunicación o comunicación efectiva. Es decir, muchas ideas de las que voy a comentar aquí ahora brevemente las tenemos todos seguramente. Si estamos participando, las tenemos clarísimas y vamos a recordarlas simplemente y sobre todo a intentar aclarar o comprender también
¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación efectiva? Todos tenemos claro que la comunicación es un derecho de todas las personas, es la base del desarrollo personal. Yo diría que es la base del desarrollo de la humanidad, ¿no? Del Homo sapiens, cuando empezó a comunicarse y a transmitir información tiene un paso central en la autodeterminación individual, todos lo sabemos, la comunicación nos permite ver el mundo, nos permite admitir, nos permite elegir, nos permite negar, nos permite afirmarnos como personas que somos, como seres humanos. Y hay una idea clave también que es el entorno. El entorno, quiero decir, la comunicación no solo depende de la persona o de las dos personas, como mínimo, que se comunican, depende también del entorno, de cómo capacita ese entorno y cómo ese entorno promueve la comunicación, motiva a la comunicación. Evidentemente, ante esto, lo primero que nos planteamos como idea fuerza es que hay exclusión cero. O sea, ninguna persona debe de quedar excluida, ¿no?, de un sistema alternativo, de una forma de comunicarse. El problema siempre es del procedimiento, no de la persona. Siempre hay procedimientos, formas de entender y de comprender lo que esa persona nos quiere transmitir. Es un derecho de la persona, no es un privilegio, no es una decisión profesional, no es una decisión organizativa, no, es un derecho que tenemos que asumir todas las personas que estamos dando apoyo a personas con distintas necesidades. Todos los seres nos comunicamos, todos. Es decir, los seres, las personas, evidentemente, y también los animales. Y todos nos adaptamos al contexto. Quiero decir, los pájaros que viven en un bosque muy espeso, pues sobre todo se comunican con trinos, con señales acústicas. Si trabajan en zonas que no hay tanto bosque, las claves visuales son importantes. Los bivalvos se comunican moviendo sus conchas. Quiero decir, toda la comunicación se adapta al contexto, se adapta al momento que estamos viviendo y todos nos comunicamos. Con lo cual tenemos que pasar, y todavía se escucha a veces, es que no sabes, que no puedes, que no quiere. Tenemos que pasar de esta idea de poner el foco en la persona a la idea de yo no conozco como profesional, como entidad, como organización. Yo tengo que saber entender y comprender las señales comunicativas que me dan las personas a las que le doy apoyo y que expresan sus necesidades. Entonces, ¿qué es comunicar? Comunicar, bueno, todos sabemos, viene del latín, de comunicare, y sobre todo un sustantivo que es comunis, que se refiere a comunidad, a algo en común. Quiero decir, comunicar exige un proceso de transmisión, ¿no? Lo podemos ver en distintos diccionarios, pero siempre comunicar es hacer partícipe a otro, de lo que yo pienso, de lo que yo quiero, de lo que no quiero, pedir información, consultar. Pero es un proceso fundamental de transmisión y recepción de ideas, de información y mensajes, que podemos hacerlo a través de muchísimos medios. Pero lo que no podemos olvidar es que comunicar es una acción social, es una acción que implica a otras personas, que implica a distintos contextos a los que nos tenemos que adaptar. Entonces, es una actividad intencionada, es decir, es una actividad de relación en la que yo voy a regular con otra persona a través de diferentes materiales y medios. Se trata de una relación que se refiere a algo, siempre hablamos sobre algo, es intencional y se utilizan significantes, es decir, códigos que muchas veces son universales, como el código de signos, como la escritura, como los diferentes idiomas, pero también pueden ser actos instrumentales. Es decir, no podemos a personas con muchas necesidades de apoyo que a lo mejor no cuentan con sistemas alternativos, por muchas dificultades motoras, cognitivas, etcétera, diversos síndromes genéticos, diversas casuísticas que tenemos en lo que es la neurodiversidad, no podemos negarle la facultad de comunicar. Es decir, los códigos universales, tenemos muchos idiomas que son códigos universales, ¿no? Todos sabemos que el inglés es el idioma más hablado.
pero a veces también tenemos mucha confusión en esto de lo que son los códigos comunicativos, ¿no? Por ejemplo, si yo os preguntara cuántas personas hablan el suajili, pues a lo mejor pensamos que no son muchas, pero si vamos a la realidad, el suajili, ese idioma que a nosotros nos suena tan extraño, pues lo están hablando 200 millones de personas, es un código universal. Hablan más personas este idioma que el italiano, por ejemplo, que solo lo hablan el 85 millones de personas. Quiero decir, depende de donde pongamos el foco de lo que es universal. Y los códigos universales facilitan la comunicación entre todas las personas. Pero también tenemos que tener en cuenta los actos instrumentales, es decir, las señales comunicativas que cada persona crea. Si una persona, pensando, por ejemplo, una chica que yo conozco que ya de niña utilizaba este signo, es decir, que nadie se lo había enseñado, era un signo que utilizaba porque cuando iba al Corte Inglés con su madre, ahí le echaban la colonia que le gustaba, y ella pide la colonia de esa forma, eso hay que respetarlo, para ella es su código. Esos códigos únicos tenemos que tenerlos en cuenta y tenemos que conocerlos. Por eso, cuando hablamos de comunicación, cuando hablamos de facilitar comunicación, tenemos que conocer muy bien el contexto de esa persona, cómo es esa persona a todos los niveles. ¿Cómo nos comunicamos? Por lo que estamos comentando, lo que ha dicho antes Ignacio también, el reconocimiento, ¿no?, de este derecho. Nos comunicamos a través de gestos, a través de vocalizaciones, apoyos visuales, escritura, otros comportamientos. Cerrar los ojos puede decir que no quiero oírte más. Hacer una mueca puede decir que por favor necesito un poquito de mimo. Es decir, todos nos comunicamos y eso tenemos que entenderlo. De acuerdo a la Convención también sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que recoge, incluye diferentes lenguajes, visualización de textos, braille, macrotipos, dispositivos, todos estos medios son comunicativos. Y el lenguaje influye tanto en el lenguaje oral, evidentemente, como la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. Porque, como solemos decir muchas veces, no solo del lenguaje verbal vive el hombre. De hecho, hay muchos estudios que nos ayudan a entender cómo interpretamos los mensajes. La carga más importante a la hora de interpretar un mensaje verbal la ponemos en los gestos, las ponemos en las expresiones faciales, en los movimientos del cuerpo, en los objetos que utilizamos para comunicarnos. La segunda carga suele estar en nuestra entonación, en nuestra frecuencia, en nuestro volumen, si lo subimos, si lo bajamos. Y el porcentaje más pequeño está en la parte verbal. Es decir, hay muchas personas en el espectro del autismo o con diversas discapacidades o con menos competencias comunicativas, que toda esta parte visual que ayuda a entender el mensaje verbal se la pierden, no llegan ahí, eso tenemos que saberlo. Yo puedo decir la misma frase con expresiones faciales y con gestos completamente distintos y digo algo completamente opuesto, ¿no? Yo puedo llegar aquí y decir, vaya día, con mi gesto, con mi expresión facial, con mi tono, yo estoy diciendo que no tengo un día bueno, pero puedo decir lo mismo y decir, ¡guau, vaya día! Y estoy diciendo todo lo contrario. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, veis como repito mucho la palabra importante. Entonces, esta es la idea. Enseñar un código no es suficiente. Es preciso enseñar el uso social. Es preciso enseñar el poder comunicativo de ese código, porque esa es su función. La función de comunicar es una acción social, como decíamos antes. Y a veces también, como decía Ignacio, hay muchas barreras, incluso aunque tengamos lenguaje verbal, ¿no?, a la hora de comprender, porque las personas pueden no comprender lo que está pasando, no comprender lo que se espera de ellos, no comprender qué está pasando en ese contexto, ¿no?, lo que hablamos muchas veces de la ceguera del contexto. Podemos interpretar o pueden interpretar de manera imprecisa lo que ven, lo que escuchan, dificultades de atención, que hacen que a lo mejor tú tienes un buen lenguaje, pero puedes perder el sentido del discurso.
procesar la información de forma lenta. Esto pasa en muchas personas en el espectro del autismo, personas con discapacidad intelectual. Y a nivel de expresión, pues muchísimas, lo que estábamos hablando ahora, la utilización de pocos gestos, el no comprender, el no dar a entender si yo estoy bien o no estoy a gusto en este contexto, en esta interacción, la dificultad a veces de expresar de forma clara lo que quiero decir para participar en una conversación, lo cual me lleva a retraerme, me lleva a aislarme y a participar poco en esa comunidad o en esa relación, y todas las barreras sociales, ¿no? Dificultades a la hora de tomar parte en las interacciones, el no saber cómo establecer los turnos adecuados y sobre todo no tener en cuenta el contexto. El contexto, comprenderlo, es muy importante. Nos da muchas pistas. En este ejemplo de esta imagen que vemos aquí con el número 1, seguramente muchos de vosotros veréis un animal y otras personas veréis otro, ¿no? Bueno, y a lo mejor hay personas que ven un tercero o un cuarto animal, pero entre decidir si esto es un conejo o es un pato, ¿no? El contexto nos va a dar información. Y esto lo hacemos habitualmente. Nuestro cerebro está preparado para leer la mayoría de las veces estas señales y estas indicaciones del contexto. En las imágenes de al lado, ¿no? Que muestran expresiones y emociones, muchas personas en el espectro del autismo, personas con trastorno de desarrollo y discapacidad, sí que entienden que la persona está llorando, que la niña llora, que el señor está cansado, que el niño sonríe cuando ve al padre, pero no acaban de entender el contexto. Cuando le preguntas, ¿pero por qué está cansado? Hay personas que no son capaces de ver que hay un montón de troncos apilados y que esa persona ha estado cortando esos troncos, que eso justifica esa emoción y esa sensación. Eso es contexto. Con lo cual, cuando hablamos de comunicación efectiva y cuando hablamos del papel del facilitador procesal, tiene que tener muy en cuenta no solo la persona, su forma de comunicarse, sino que esa persona comprenda muy bien en qué situación, qué claves, qué personas van a estar ahí. Porque cuando hablamos de contexto, no solo nos referimos a espacio físico, contexto es contexto social, contexto metodológico, contexto comunicativo. El entorno es, contexto es más amplio que lo que es físico. Entonces, en este caso, ¿no? El contexto judicial, cuando hablamos del facilitador procesal, se centra en maximizar la participación eficaz, ¿no? Está al servicio de la justicia, del sistema judicial, para apoyar a las personas, para que tengan una justicia lo más equitativa y lo más inclusiva posible. Y una gran parte de esta participación, de fomentar, de facilitar, ¿no? Pues fácil, comunicación fácil, lectura fácil, facilitar la interacción, depende de la comunicación. Esa comunicación se establece. Entonces, en comunicación, cuando trabajamos en intervención con las personas, cuando empezamos a desarrollar sistemas de comunicación más adaptados, ¿no? Los más adaptados a cada persona según sus características biológicas, psicológicas, siempre empezamos por la parte de comprensión. Como decía Goethe, que no es psicólogo, el escritor, él decía, no escuchamos más que lo que comprendemos. Con lo cual tenemos que poner desde la parte del acompañante, desde la parte del facilitador, cuando estamos hablando de comunicación, tenemos que ayudar a las personas a comprender. Comprender al comunicador, nosotros somos contexto, comprender el entorno y comprender las estructuras. Y en el tema del comunicador hay algo importante, vuelvo a decir la palabra importante, que lo verdadero no es lo que digo yo. Es decir, a veces desarrollamos muchos apoyos, metodologías que hemos aprendido, muchos sistemas, pero lo que tenemos que verificar siempre, siempre, cuando estamos hablando de comunicación, de comunicar, de comunidad, es saber o entender lo que entiende el otro. Quiero decir, tenemos que tener claro si mi mensaje está llegando. A veces tenemos la sensación de que hay mensajes clarísimos, como el de esta viñeta, ¿no? Que lo entendería en teoría cualquier persona, pero no, puede ser que no, que esa persona no lo entienda adecuadamente. Entonces, esta exigencia de cómo ha de ser un buen compañero comunicador, ¿no? No solo
a nivel de actitud, a nivel de virtudes, con empatía, compasión, etc. Sí que hay claves que de alguna forma facilitan que esa persona se sienta bien con nosotros, que se sienta comprendida, que nos comprenda, ¿no? Desde prepararlo, apoyarnos visualmente o con todo lo que a esa persona le llegue y le ayude, el tiempo muerto, ¿no? Controlar los tiempos, que a veces la mayoría de las personas que estamos en este sistema Cronos, que nos marca el tiempo, y vamos siempre tan rápido, como voy yo ahora en esta presentación. El entorno, y en este caso, cuando estamos hablando de un entorno de un sistema judicial, esa persona tiene que comprender lo que pasa ahí. A mí me gustaría, y he acudido a algunas, ¿no?, como testigo, tener toda esta información previa. Yo creo que a todos nos ayudaría. Quiero decir que el mundo sea fácil de entender, como decía antes Ignacio, nos facilita a todos la vida, no solo a las personas con discapacidad. Entonces, ayudarla a comprender el espacio de la sala, por qué se visten así, todo el vocabulario y la gramática judicial, los turnos, cuando te leen la información de sus derechos, cuál va a ser el orden de palabra, quién va a preguntarle, por qué le van a preguntar, qué tiempo va a tener, todas las formas y prácticas procesales que se dan, ¿no? Todos estos protocolos y tradiciones que se suelen dar en los juicios. Todo esto tienen que comprender para que un entorno sea comunicativo, que sea un entorno agradable para la persona, que sea motivador. Es importante que esté tranquilo en ese entorno, que comprenda también la estructura, si votan, si no votan, si ese espacio donde va a estar es una vista, si es un interrogatorio, qué tipo de preguntas le van a hacer, cuál va a ser el orden del proceso, si hay varias sesiones, el orden de las intervenciones, los tiempos, ¿no? El tiempo que a veces está marcado por muchos de nosotros en muchos contextos, el número de personas que va a haber en la sala. Quiero decir, todo esto facilita, dispone y motiva la comunicación a todas las personas y sobre todo a las personas con más necesidades de apoyo. Tanto en este momento, desde Plena, también se está finalizando una guía de intérprete vital. Igual que el facilitador procesal, yo creo que tienen que tener en cuenta también que no solo el foco es la persona, es decir, que tienen que abrir el foco a esto que llamamos biopsicosocial, porque la comunicación es muy compleja. Quiero decir, ahora no sé, 20 diapositivas no podemos explicar todo lo que es la comunicación. Es decir, pero las personas, todos los procesos psicológicos y biológicos que nos ayudan a comunicarnos, es algo como muy complejo y a la vez como muy compacto. Pero todos somos motor, todos somos cognitivos, todos somos seres emocionales, sensoriales, sociales. Eso es como un max mix que luego funciona en relación a las personas con las que nos comunicamos, en relación a los diversos contextos. Quiero decir, yo me puedo comunicar con la misma persona, pero que mi comunicación sea muy distinta dependiendo del contexto que estoy con esa persona. Es decir, yo ahora, tal y como estoy hablando ahora, intentando explicarme las ideas que tengo en la cabeza, os aseguro que cuando estoy tomando unas cañas o una cerveza no hablo así. Entonces, esta adaptación al contexto que hacemos constantemente de forma tan fácil, para muchas personas, a otras les cuesta mucho entenderlo, hacer esos ajustes. Y yo creo que en el caso del facilitador procesal, es la persona que tiene que colaborar a que esto sea fácil, a que este engranaje se dé de una forma fluida. La guía básica sobre personas facilitadoras de justicia de la página de Justice Intermediary habla de qué se necesita para una comunicación efectiva. Dice, si queremos tener una comunicación efectiva, necesitamos contar con estos tres elementos, que poco es lo que hemos estado comentando ahora. Uno, saber cómo se comunica esa persona, qué gestos, qué expresiones, qué movimientos están indicando lo que quiere decir, lo que piensa, esos silencios.
tenemos que saber también cuándo, dónde y con quién, todo lo que es contexto, con quién se comunica esa persona, cómo lo hace, qué contextos facilitan eso. Y ahí tenemos que tener información de sus personas de referencia, de su familia, de sus amistades. Tenemos que indagar en qué momentos él se comunica y cuáles son esas oportunidades que tiene habitualmente. Y saber también por qué se comunica, cuáles son las razones en las que tiende a comunicarse más fácilmente, con mayor intención, ¿no? Lo que llamamos funciones educativas, perdón, funciones comunicativas. Para acabar, es como resumiendo, el foco es la persona, facilitar su comunicación y ahí tenemos que tener en cuenta todo lo que es el lenguaje verbal, expresión, comprensión, cuáles son sus funciones comunicativas, cómo es su comunicación social, qué uso hace de ese lenguaje o de esos sistemas de comunicación que utiliza, cuál es la comunicación no verbal, la que comprende, la que él utiliza, aspectos cognitivos, la sensorialidad es muy importante, sobre todo un proceso judicial, sonidos, el mazo del juez, si hay mazo. Todas estas cosas pueden inhibir. Un proceso judicial emocionalmente yo creo que impone a todo el mundo. Yo creo que a todos nos ponen nerviosos, a todos nos estresa, con lo cual tenemos que conocer también qué sensaciones, qué cosas pueden hacer que esa persona esté más tranquila, qué palabras o qué frases. Saber si hay procesos de salud mental asociados que pueden interferir, que pueden ser una barrera a la hora de comprender y a la hora de expresarse. Incluso saber sus proyectos, ¿no? Saber para qué está aquí, si lo entiende, cuál es su razón de estar en ese proceso. El facilitador procesal es otro agente importante, como estamos diciendo, y él va a apoyar de forma imparcial no solo a personas con discapacidad, sino también a todo el personal jurídico o al contexto para que se pueda comunicar, para que esa comunicación sea efectiva y eficaz. Para ello hay que generar un clima de confianza, tiene que ser una persona confiable, un buen comunicador, ayudar a comprender el contexto judicial. Es importante también que en esa información que recabe, ¿no? Todo lo que indague sobre esa persona, pues a veces tiene que activar otros apoyos, tiene que recurrir a sus profesionales de referencia, logopedas, terapeutas ocupacionales, psicólogos. Toda esa información va a generar una mayor comprensión de esa persona, mayor conocimiento y facilitar la comunicación. Como estábamos diciendo, todo lo que es el contexto judicial. Estos serían como tres agentes importantes en este contexto para una comunicación efectiva. Y como dice también en esta guía básica, el derecho a la libertad de expresión requiere de comunicación efectiva, que permita a las personas construir, hacer valer su autonomía y todas las personas tienen derecho a influir a través de la comunicación en aquello que sucede en sus vidas y también recibir apoyos, que es en lo que estamos aquí, cómo vamos a hacerlo de una buena forma, con unas buenas prácticas para comunicarse con otras personas en forma significativas. Con lo cual, esto exige una responsabilidad compartida, como lo estamos haciendo aquí hoy, en distintas profesiones, distintos profesionales y distintas instituciones. Por eso estamos todos convencidos que avanzar hacia una justicia más inclusiva exige corresponsabilidad de todos. Y nada más, muchas gracias y adelante con la mesa y con el debate. Muchísimas gracias, Carmen. La verdad es que ha sido muy interesante y yo creo que nos aporta muchas ideas interesantes. Creo que, bueno, que ha sido clarísima, que te has comunicado fenomenal porque aunque hay algunos comentarios en el chat dándote la enhorabuena, pues no, ahora mismo no hay ninguna pregunta relacionada con la charla que nos acabas de dar. Entonces, nada, pues muchísimas gracias. Y si os parece, pasamos entonces al paso siguiente, ¿no? De este seminario, que bueno, no es muy ambicioso, ¿no? Pero sí que pretende ser el primero de otros
en el que vayamos hablando de cuestiones que son importantes en el ámbito del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Ahora, en la mesa redonda que va a tener lugar a continuación, vamos a intentar explorar las barreras comunicativas que experimentan las personas con discapacidad cuando se encuentran implicadas en un procedimiento judicial desde el punto de vista de las personas que se encuentran implicadas, ¿no? De las personas con discapacidad. Antes de hacer las preguntas a las personas participantes y de presentarlas, quería hacer pues mencionar algunas ideas, ¿no? Em, las personas con discapacidad, cuando se ven involucradas en un procedimiento, tienen derecho a participar y eso ya está reconocido tanto en la Convención como en el artículo 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Este derecho a participar se produce en cualquier procedimiento, en cualquier fase o acto de estos procedimientos y en el que la persona con discapacidad puede tener cualquier rol. Puede ser demandante, puede ser demandada, puede ser víctima, testigo o presunta autora de los hechos, ¿no? Si estamos en esto último en el ámbito penal. Uno de los factores más importantes para que exista esta participación real y efectiva es la comunicación de la que nos ha estado hablando antes también y tan claramente Carmen Márquez, ¿no? Muchas veces esta comunicación real y efectiva no se produce en el procedimiento y eso tiene consecuencias importantísimas, ¿no? Porque si no se produce, la persona no va a entender qué está ocurriendo, por qué está en ese procedimiento, cuál es el objeto, no va a poder expresarse, no va a poder ejercer sus derechos y esto va a producir una situación de indefensión que va a vulnerar su derecho a acceso a la justicia, pero no solamente va a vulnerar su derecho, sino que va a tener posiblemente unas consecuencias muy importantes en el ejercicio de otros derechos. Puede ser que como consecuencia de ello se vea privada de libertad o que si era la víctima, pues no haya ningún tipo de reparación, ¿no? A esa víctima. Puede ser que pierda derechos económicos, que pierda una propiedad o que se vean sus derechos vulnerados, por ejemplo, laborales. Es decir, podemos encontrarnos muchísimas situaciones en las que no poder participar en un procedimiento, no poder comunicarse, no poder expresarse va a tener consecuencias en la vida de la persona, ¿no? Pero esta comunicación en el proceso tiene que ser mutua, ¿no? Tiene que ser, como ha explicado Carmen, esta comunicación es un proceso mutuo donde tiene que ser por las dos partes y tiene que ser dinámica, ¿no? Va cambiando y depende del contexto. Y no es solamente una transferencia de información. En este sentido, y Carmen ya lo ha reflejado, es muy importante y sobre todo en contextos procesales el contexto, ¿no? Esta comunicación está sujeta a la influencia del contexto en el que se producen esos actos, esos actos procesales. Puede ser en una comisaría, en el despacho de un abogado, en una sala de vistas, pero también tiene que ver la experiencia de cada una de las dos personas que se comunican, la cultura, los prejuicios y los estereotipos, las emociones de cada una de ellas, ¿no? Y también, bueno, tanto de la persona como del operador jurídico, ¿no? Del policía, del abogado, del juez, del fiscal, del forense. Y, bueno, pues ya hemos visto que tiene que ver tanto la comprensión como la expresión, ¿no? Entonces ahora, después de dar todas estas ideas que refuerzan o tienen que ver, ¿no? También con lo que nos ha contado Carmen, ahora voy a presentar a las personas que van a participar en la mesa y a las que después les voy a hacer dos preguntas, ¿no? Primero voy a hacer una pregunta sobre barreras y después voy a hacer una pregunta sobre qué podemos hacer para poder superar esas barreras. La primera persona que va a participar, bueno, primero van a participar Diego, Beatriz y Mónica y luego las dos preguntas las va a responder Ángeles de forma a la vez, ¿no? Pero primero voy a presentar a Diego. Diego es experto en accesibilidad cognitiva
Actualmente es personal o está contratado en el CEACOG, en el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, en calidad de validador, pero además Diego es un experto por experiencia porque ha participado en 2 procedimientos judiciales, por lo que Diego conoce de primera mano todo esto de lo que vamos a hablar en esta mesa, ¿no? Las barreras y qué hay que hacer para superar estas barreras. Después también interviene Beatriz Fuertes, que actualmente reside en Madrid, ha estudiado FP2 de educación infantil y actualmente trabaja de coordinadora en el Centro Español sobre el Trastorno del Espectro del Autismo, el cual coordina junto con María Luisa Pinos López. Ambas llevan la coordinación del centro y antes de incorporarse como coordinadora también participó en el plan de acción de la Estrategia Española sobre el Trastorno del Espectro del Autismo. Beatriz además tiene también experiencia como sensibilidad, en jornadas de participación en jornadas de sensibilización y en mesas redondas, por ejemplo, durante el Día Internacional del Síndrome de Asperger, pues junto con el Centro Español del Autismo y también con la Confederación Autismo España. Mónica Rodríguez, que es la otra persona que va a participar en la mesa, es una mujer sorda, especialista en lengua de signos española, que trabaja en el Centro Nacional de Lengua de Signos Española desde el año 2011, que es otro centro asesor, y también vinculada al movimiento asociativo de personas sordas desde hace 15 años. Y por último, Ángeles Blanco es abogada civilista y actualmente delegada de Derechos Humanos y coordinadora de incidencia en la Confederación ASPACE, donde se encarga del asesoramiento legal para el cumplimiento de la misión de esta organización para la promoción y defensa de derechos de las personas con parálisis cerebral. Entonces, ahora muy brevemente, primero le voy a preguntar a Diego. Diego, ¿cuáles crees tú que son las principales barreras o dificultades que enfrentan las personas con discapacidad intelectual cuando se tienen que enfrentar a un procedimiento? Hola, antes de empezar me gustaría presentarme. Soy Diego, soy profesional de ZACO, es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Además, tengo experiencia en este tema porque pasé de procesos judiciales. Así que lo que os voy a contar lo conozco por mi experiencia. En primer lugar, tenemos que saber que las dificultades no solo son de las personas con discapacidad. Es verdad que las personas con discapacidad intelectual podemos tener dificultades para entender lo que pasa. No solo lo que pasa en el juicio o en el proceso, por ejemplo. Quién es cada persona que está en la sala, la pregunta que nos están haciendo, quién habla en el proceso. También podemos no entender por qué estamos ahí o lo que nos están diciendo, por las palabras que utilizan y la situación de nerviosismo que podamos vivir. Imagina que subes del calabozo, tener las esposas puestas, no sabes a dónde estás yendo porque no conoces el sitio, estás rodeado de policía. Te metes en un banco, te metes en una sala donde hay bancos, mesas juntas y mucha gente, alguna persona con toga. Que si os soy sincero, yo me enteré hace poco que esos trajes tan formales se llamaban toga. Todo eso hace que estés incómodo y nervioso y nos ayuda a que entienda qué está sucediendo o a que estés tranquilo para poder participar en el proceso y responder bien a lo que te preguntan. La forma en la que te hablan en el juicio es difícil. Eximir, empero, coadyuvar. ¿Quién entiende eso? Cuando no entiendes lo que te dicen, no puedes responder bien. Puedes saber contradicciones, confusiones o, como en mi caso, silencio no declarado.
Pero como decía, las dificultades no solo están en las personas con discapacidad intelectual y en la dificultad de entender algunas situaciones o lenguaje difícil y en cómo nos comunicamos. Las dificultades para participar en un proceso judicial también están en el entorno. Por ejemplo, en los prejuicios que pueden tener las personas que toman decisiones o te apoyan en el propio proceso. En mi primer proceso casi no tuve ni juicio. Mi abogada no contó conmigo ni con mi familia. Hizo un acuerdo y estaba todo decidido. También puede pasar que los procedimientos no tengan en cuenta las necesidades de cada persona. Hasta mi juicio, hasta mi segundo juicio, yo no tuve un abogado que sabía de discapacidad y cómo ayudarme a participar en el proceso, respetar mis tiempos, explicarme lo que sucedía, en definitiva, a que se me tuviera en cuenta, pero tuve que pagarlo. En resumen, por un lado, están dificultades de comprensión que podemos tener las propias personas. Por el otro lado, y casi más importante, está la propia barrera de los procesos, el lenguaje, la rigidez y la falta de apoyo, etc. Muchísimas gracias, Diego. La verdad que ha quedado clarísimo. Ahora le voy a hacer la misma pregunta a Beatriz, pero en este caso querría que Beatriz pues, nos pudiera explicar a lo mejor barreras específicas que pueden afrontar las personas con trastorno del espectro del autismo. Adelante, Beatriz. Muchísimas gracias, Inés. Pues me voy a centrar en las dificultades que tienen las personas con autismo en su relación con las administraciones. Es una primera barrera muy a tener en cuenta y además que esto en sí ya hace más difícil que estas personas tengan los recursos de apoyo y los ajustes necesarios y sobre todo que actúen con pleno derecho y puedan acceder a estos entornos, ¿no? Otra de las barreras, digamos, relacionadas ya en cuanto a edificios y entornos, digamos, accesibles, sería más allá de la accesibilidad, tanto física como cognitiva y también sensorial, ¿no? Que afecta a las personas con autismo en estos espacios, no tiene un desarrollo apropiado para que puedan acceder a los procesos judiciales y, como ha comentado mi compañero anteriormente, en los procesos, en su tranquilidad, ¿no? Por supuesto, para poder gestionar estos momentos. Perdón. También quería comentar en las barreras relacionadas con la comunicación comprensiva y la accesibilidad cognitiva en cuanto al lenguaje, tanto técnico como jurídico, cuando contactan con las diferentes administraciones o se encuentran en alguno de sus procedimientos. Esto también supone una barrera muy considerable para todas las personas que no sean especialistas en derecho y sobre todo para las personas con una forma de procesar la información diferente, como son las personas con el espectro del autismo. También considerar que estos procesos no sean, que son, perdón, muy largos también. No se sabe cuándo acaban y cuándo se empiezan, ¿no? Las personas pues, con el espectro no saben cuándo va a empezar, cuándo va a terminar, en qué plazo va a terminar. Y esto hace que las personas se agoten también y también tiendan a perder interés en la participación durante estos procesos. Y la otra barrera también es la falta de acompañamiento, de apoyo, me refiero a apoyos externos. La persona que acompaña físicamente a la persona con autismo en momentos como entrevistas personales ante la policía, por ejemplo. Entonces, dejar sola a estas personas que tienen unas grandes necesidades de apoyos externos, de acompañamiento me refiero, y con personas que no pueden comunicarse de manera verbal, pues junto a desconocidos en una sala es bastante incómodo, ¿no? Primero para las personas con espectro con autismo. Y en cuanto a
barreras creo que es, si no me estoy extendiendo en el tiempo que tengo, Inés, pues es pues todas las medidas que ayuden a la comunicación también expresiva de las personas con autismo también son muy importantes, porque no todas las personas con autismo, bueno, se expresan verbalmente. Y también pues todos los acompañamientos, tanto físicos de acompañamiento como visuales también, o en lenguaje claro o bien con medidas de comunicación que aumenten la comprensión, ¿no?, de estas personas en estos procesos, sistemas de comunicación alternativos, pues también son muy importantes. Creo que he resumido bastante, ¿no?, lo que quería comentar en cuanto a barreras. Inés. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Beatriz. Y ahora le pasamos la palabra a Mónica para preguntarle también sobre barreras específicas, ¿no? Barreras que quizá sufren de forma particular las personas que tienen discapacidad auditiva. Así que adelante, Mónica, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿sí? ¿Se me oye? En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a compartir esta experiencia y sobre todo compartir vuestro primer congreso en este sentido. Y bueno, lo primero que me ha encantado el lema de la revolución de lo fácil. La revolución de lo fácil y lo fácil en nuestra vida diaria, entre ellos el escenario del acceso a la justicia. La comunicación es algo que nos interesa a todos y yo creo que en eso comparto con el resto de compañeros de la mesa. Para acceder al ámbito de la justicia tenemos que pensar en primer lugar en que es algo muy complicado todos los procesos que en esos ámbitos se llevan, desde el principio al fin. Desde que recibimos la comunicación, desde que recibimos esa carta en la que nos convocan a participar en estos procesos, ya empezamos a sentirnos excluidos e indefensos porque no entendemos lo que significa en ese lenguaje. Y a veces no es suficiente con poner un intérprete y ya está. No es, se necesita muchísima adaptación y adecuación porque la variabilidad del colectivo de personas sordas es muy heterogénea. Hay distintos perfiles y distintos contextos que producen necesidades diferenciadas. El hecho de participar o no poder participar también depende de la manera en la que se entiende a las personas sordas. Y para ello también necesito saber la variabilidad y la diferencia entre distintos perfiles de profesionales que están en estos ámbitos. Hay muchas personas que están llamadas a participar en el ámbito de la justicia. Y es muy importante, llama mucho la atención, el poder saber cuál es la barrera a la que nos estamos enfrentando. Imaginaros que esa persona esposada es una persona sorda que se comunica en lengua de signos, que necesita de la comunicación y de la información visual, el estrés que tiene que vivir si además no puede comunicarse porque está con las esposas. Pero es que además, cuando ya finalmente pueda comunicarse, muchas personas entienden que denotan una actitud agresiva o violenta solamente porque esté signando con sus manos. A veces se confunde esta agresividad con una comunicación innata, o sea, que tiene que ver con la lengua asignada. En ámbitos muy específicos en los que los procesos pueden variar, quizás solo la figura del intérprete no es suficiente. En conclusión, me gustaría poner el foco en que es importante abrir la mente y abrir el paradigma en el que nos estamos encontrando, porque atender las necesidades pasa por entender que las personas sordas participan o tienen que participar en todos los procesos, no solo como personas usuarias o como personas demandadas, sino quizás también
como profesionales del ámbito de la justicia. De cualquier forma, quiero poner encima de la mesa que las necesidades no son muy distintas a las manifestadas por mis compañeros en la mesa. Muchas gracias, Mónica. La verdad que, bueno, ahora parece todo muy negativo, ¿no? Hemos hablado solo de problemas, pero ahora vamos a intentar hablar de soluciones, ¿no? Entonces, ahora volvemos a hacer la ronda de preguntas, aunque luego le daremos la palabra a Ángeles, que nos va a hablar a la vez de, como he dicho antes, ¿no? Ya de problemas y de soluciones. Pero ahora le vuelvo a pasar la palabra a Diego para preguntarle cuáles cree que serían soluciones posibles o cosas a mejorar en esa justicia para conseguir esa participación de las personas y esa comunicación efectiva. Diego, cuando quieras. Bueno, yo creo que lo mejor para que te entendi- yo creo que lo mejor para que te entiendas en un juicio es tener precisión en el habla, no interrumpir a nadie, que el juez después de la frase que diga, ¿lo has entendido? O lo vuelva a repetir, la pregunta más despacio. ¿Hay algo hasta en este momento que no hayas entendido? Yo tranquilo que si no entiendes algo no te quedes con la duda o levanta la mano. ¿O quieres que utilice un lenguaje más fácil de entender? Son un gesto que un juez que puede hacer para lo que la persona con discapacidad esté más tranquila y comprenda lo que está escuchando. Cuando, cuando la persona con discapacidad está hablando o contestando a las preguntas, que no se le interrumpa o que no haga más preguntas seguidas sin que él termine de contestar, porque podría estar inspirado al cortarle, podría liarse y perder en lo que está pensando en el habla. Cuando esté en un juicio, que intenten no ir con esas togas o uniformes que puedan intimidar a la persona con discapacidad. Y que cuando estén a punto de empezar el juicio, que los policías le quiten las esposas para que estén más libres y no se vean tan intimidados. Cuando estés en el juicio y que te hagan una pregunta, tener la posibilidad de que te dejen papel y lápiz para pensar y poder expresarse bien de de la respuesta. Cuando estés esperando el juicio, antes del juicio, que te expliquen una persona qué es lo que va a ir pasando, ya que sea tu abogado, un policía o un asesor jurídico. Opino que todas las personas que van a participar en un juicio como abogados, jueces fiscales, operadores jurídicos, que sepan de discapacidad para saber cómo tratar a las personas. Cuando el juicio sea penal y la persona con discapacidad se esté jugando su libertad, opino que les tendría que dejar uno descanso al menos de 5 minutos mínimo para que despeje su mente y desconecte por unos instantes y entre fresco al juicio. Muchas gracias, Diego. La verdad que son muchas Nada, ideas. ¿Eh? Ah, nada, Inés. vale, que eso, que has dado muchísimas ideas y yo creo que todas muy útiles. Entonces ahora, bueno, pues como estamos haciendo esta ronda, le paso la palabra a Beatriz para que ahora nos cuente ella también otras posibles soluciones, porque, bueno, vamos a hacer un libro hoy con posibles soluciones. Tienes la palabra, Beatriz. Muchas gracias, Inés, de nuevo. Pues en las mejoras, primero voy a contar los sistemas de detección, y diagnóstico, o sea, de detección precoz y el diagnóstico de las personas con el espectro del autismo, especialmente en cuanto a los procesos judiciales, que es lo que estamos tratando principalmente. La accesibilidad cognitiva y sensorial, también en los entornos y de la información que se les da a las personas autistas. Para ello, pues, ¿qué soluciones se pueden aportar aquí? Pues primero usar la técnica del lenguaje claro para redactar y presentar los documentos oficiales de las administraciones públicas. Y también esto puede mejorar la accesibilidad cognitiva de la comunicación oral.
También la técnica de la lectura fácil para redactar y presentar los documentos, como he comentado ahora, un poquito recalcando, y que suelen modificarse continuamente. Mejorar la señalización también para favorecer que esas personas se desenvuelvan de una manera autónoma en estos entornos y que sobre todo son entornos desconocidos y resultan intimidantes para las personas con autismo. También asegurarse que durante los juicios se formulen las preguntas, pero de una manera que no haga sentir a estas personas con autismo en una situación violenta, intimidante, incluso que les genere pues, un agobio bastante considerable. También crear recursos y herramientas que permitan anticipar la información, dar a estas personas un contexto concreto en estos trámites administrativos o en un procedimiento judicial, durante el procedimiento judicial a través de lenguajes accesibles, lectura fácil, apoyos visuales. También formar a operadores jurídicos que conozcan y sepan usar estos los medios que son más adecuados para comunicarse con una persona que tenga autismo. Normalizar la posibilidad de un procedimiento judicial es que se retrase para adaptarse a las necesidades de la persona con autismo que se encuentra en el proceso, y que esto no debería depender de la voluntad del abogado o de la carga de trabajo que tenga el juzgado. Salas tranquilas, también espacios tranquilos para que las personas con autismo puedan controlar los estímulos y permitir que las personas se ubiquen en diferentes lugares a los que inicialmente se les deriva para que puedan sentirse cómodos y desenvolverse de una manera que no sea para nada estresante. Y en cuanto a las condiciones de comunicación expresiva, también, pues no todas las personas con autismo se comunican de manera verbal, no tienen lenguaje verbal. Hay personas que utilizan pues, sistemas aumentativos y alternativos de comunicación, o SAC, y se valen a través de pictogramas, apoyos visuales, imágenes o gestos para que las personas puedan comunicarse o expresar sus emociones. Como he dicho, bueno, comentado, pues tenemos grandes necesidades de apoyo, también con personas con autismo que no tienen una comunicación verbal, y esto puede generar a las personas con autismo una situación de nervios estresante y porque, claro, están en espacios desconocidos que no se les ha dado un contexto apropiado para poder ubicarse y para poder moverse en ese espacio sin agobios. Es fundamental también convertir estos espacios en espacios administrativos, en espacios poco hostiles, e insistir en atender el mayor número posible de necesidades de las personas en el espectro, sobre todo que participen acompañados, eso sí, por una persona de su elección desde el primer momento, que elijan un acompañamiento externo para tener durante el proceso. Y relacionado con muchas barreras que hemos estado analizando durante el seminario que estamos comentando, la figura del facilitador también, que no la he recalcado, disculpa, la figura del facilitador se ve también como muy positiva para las personas con autismo, y es importante que sí se defina mejor su papel y las funciones también que tienen que garanticen que la persona con autismo puede acceder al juzgado o a un proceso judicial con total tranquilidad y sintiéndose pues totalmente desinhibido, bueno, totalmente tranquila en estos procesos. Y eso es lo que quería comentar. Inés, muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. La verdad que también muchas ideas y muy interesantes, porque como tú bien dices, el estrés afecta muchísimo a, ¿no? Esas dificultades de comprensión o de comunicación se incrementan muchísimo cuando estamos estresados, ¿no? Ahora le paso ya la palabra también a Mónica para que nos pueda contar sobre soluciones. Vamos a acabar de forma muy positiva el seminario. Mónica, tienes la palabra. Hola.
Realmente todas las soluciones que mis compañeros han puesto encima de la mesa son soluciones que nos valen a todos. Es muy importante pensar que las personas con discapacidad se desenvuelven a través de movimientos asociativos y que son los movimientos asociativos los que tienen la información y el conocimiento para que luego podamos adecuar e implementar en justicia o donde sea, aunque estemos hablando ahora del ámbito de la justicia, pero hacerlo con responsabilidad. Soluciones que podamos aportar, pues efectivamente estamos hablando de recursos personales y materiales. Nosotros hablamos de intérpretes, de mediadores y recursos, pues la videointerpretación o las llamadas, los subtítulos también, la lectura fácil, coincido muchísimo, porque lo importante es que podamos poner encima de la mesa distintas soluciones para que las personas puedan optar por lo que mejor les venga. Es muy interesante que en el marco que tenemos legal del enjuiciamiento, del marco normativo que tiene que ver con la judicial, también aportan lo de acortar los tiempos, ¿vale? Y luego también, como ha dicho mi compañera en la mesa, explicar los roles de cada persona. Es bonito y creo que es interesante distinguir entre la figura del intérprete de lengua de signos y esta de la que estáis hablando. Yo creo que del facilitador nos vamos a aprovechar mucho distintos colectivos. Comparto la ansiedad que puede generar este colectivo. También es importante y remarcar el trabajo de las entidades del tejido asociativo y es muy importante también que se busque asesoramiento y apoyo en las entidades o instituciones que puedan ofrecerlo. Gracias, Mónica. Has apuntado ahí una idea muy interesante que es la de la participación de las entidades, ¿no? De las organizaciones, y ahí está pendiente de desarrollo la figura de las entidades colaboradoras de la Administración de Justicia, que es que está previsto en la Ley 8/2021, en la disposición adicional primera, y que todavía está pendiente de desarrollo normativo. Y en esa línea, ¿no? Esa disposición adicional habla de ese conocimiento experto, asesoramiento que las organizaciones del tercer sector podemos aportar a la Administración de Justicia, y que eso incluiría, considero yo, lo que es aportar ese conocimiento experto a casos concretos, a jueces concretos, a letrados de la Administración de Justicia concretos que tienen una responsabilidad y que hay veces que necesitan ese asesoramiento o ese apoyo con ese conocimiento que tenemos las entidades, ¿no? Entonces creo que es muy importante esa idea que has expuesto para reforzarla. Y bueno, ya llegando al final de esta mesa, le voy a pasar la palabra a Ángeles Blanco, que como ya he dicho, ¿no? Ella es abogada, civilista, y además trabaja en ASPACE, que es la entidad representativa de personas con parálisis cerebral, y que nos va a contar ahora, nos va a responder a la vez, porque ya tiene una pequeñita presentación, nos va a responder a la vez a la cuestión de las barreras que se experimentan y de posibles soluciones. Ángeles, tienes la palabra. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias al CEACO por poner el foco en la comunicación, por poner en marcha este seminario que nos ha reunido, yo creo, pues a las personas que creo podemos aportar en este sentido. Yo por mi parte voy a poner énfasis una vez más en la comunicación aumentativa y alternativa, pero no solamente en la comunicación aumentativa y alternativa de cara a las personas con parálisis cerebral, sino con una mirada más extensiva que pueda hacerla practicable por otras tipologías de discapacidad. Y en ese sentido, pues en la presentación que ahora voy a proyectar, eh, nuevamente y una vez más voy a hacer uso de la práctica jurídica para que veamos cómo en determinados momentos, cuando no están presentes los elementos comunicativos, los apoyos comunicativos para garantizar esa comunicación eficaz en el entorno judicial, pues nos podemos ver inmersas en situaciones de injusticia para las personas con discapacidad.
Creo que se ve bien. Vale, esto se me ha movido. Retomando un Sí, se poco, ve. sí se ve bien, ¿no, Inés? Vale. Retomando un poco, y aquí cuando justo iniciaba Carmen, que por cierto su exposición me ha gustado mucho y ya que tengo la oportunidad de decirlo de viva voz, pues le reconozco la claridad y la concisión en la misma, ¿no? Un proceso comunicativo, porque hemos hablado de comprensión, hemos hablado de expresión, al final es el resultado de ambas cuestiones. Es decir, yo no puedo comunicarme eficazmente si no comprendo lo que me están diciendo. Y yo no puedo tampoco comunicarme eficazmente si no tengo las herramientas para expresarme en igualdad. Se hablaba de la interpretación por lengua de signos, se hablaba se puede hablar o incluir la comunicación aumentativa y alternativa, además en un sentido amplio, porque la compañera de autismo así lo manifestaba, ¿no? Con esa idea de que la comunicación alternativa, también puede estar integrada por los propios gestos de la persona, ¿no? De hecho, muchas veces cuando estamos en un desarrollo del lenguaje muy limitado, son los gestos de la persona lo que me permiten realmente establecer esa conexión e esa interacción, ¿vale? Entonces, yo creo que ambas cuestiones conforman en sí la comunicación y que debemos hablar en general de comunicación. De hecho, cuando entiendo y puedo ser entendido, que sería la parte de la expresión, es cuando realmente me puedo interaccionar de esa manera bidireccional con el entorno, que es en suma en lo que consiste la accesibilidad cognitiva y es en suma lo que Inés, yo creo, traduce ese artículo 7 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el derecho a entender y a ser entendido. Para magnificar esta cuestión, en términos de comunicación aumentativa y alternativa, no solo de no comunicación, porque entonces aquí tendríamos que incluir a otros colectivos, bueno, yo creo que vamos a cuantificar un poco cuántas tipologías de discapacidad se pueden beneficiar de que realmente pongamos en marcha todos los elementos que sean necesarios para garantizar que estos medios de comunicación sean tenidos en cuenta. Veis que es un total de 655.000 personas. O sea, estamos hablando de muchas personas con discapacidad que actualmente, por una falta de ajustes suficientes respecto a la comunicación aumentativa y alternativa, pues no están pudiendo participar plenamente en juicio. Brevemente, no lo tengo previsto o no lo tenía previsto, pero voy a diferenciar una de otra. Aumentativa es siempre, vamos a sustituir la palabra aumentar por complementar, ¿vale? Es cuando la persona tiene capacidad comunicativa oral, pero dentro de esa capacidad comunicativa, pues por diferentes motivos, en el caso de la parálisis cerebral, por la situación de disartria, la dificultad en la articulación de las palabras, necesita en un momento dado para una palabra concreta complementar ese discurso oral que ella misma tiene. Y esa complementación me viene de gestos, me viene de palabra que pueda señalizar, me viene de empleo de pictogramas, me viene de empleo de fotografías, de cualquier instrumento que garantice esa comunicación bidireccional. Y en el caso de la alternativa, se emplea cuando la persona no tiene comunicación oral, pero emplea esos sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación en un sentido alternativo, es decir, sustitutivo de la comunicación oral. En cualquier caso, ambas han de ser tenidas en cuenta. Y como os decía, os voy a contar, no sé si he pasado, me estoy haciendo un poco, se me está poniendo rebelde la presentación. Os voy a contar 3 casos de práctica jurídica, no los 3 directamente vinculados con personas con parálisis cerebral, pero sí los 3 yo creo muy importantes y muy pertinentes para el seminario que estamos abordando hoy. El primero de ellos se refiere a una mujer con discapacidad psicosocial que es víctima de un delito de violencia de género. Es víctima de un delito de violencia de género muy grave, en el que tan grave es que es su propio entorno de trabajo, un día llega al trabajo y su propio entorno ve que tiene
a nivel físico tantas heridas que le lleva al centro de salud para proceder a que le curen y también de ese modo pues se inicia todo el protocolo. Ya sabéis que por coordinación sociosanitaria tienen que dar traslado judicialmente de denuncia de la violencia de género. Es decir, ella no es capaz de hacerlo, sino que lo hace su propio centro de trabajo. Bien, cuando eso sucede, ella ya tenía una discapacidad de naturaleza física, pero lógicamente después de bastantes años de violencia de género en todas sus manifestaciones, tanto psicológica como de control, como también económica, sexual, física, todas las manifestaciones habidas y por haber, ella va desarrollando un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Un trastorno mixto que además, por el control que tenía el maltratador sobre ella, en ningún momento le deja que ponga tratamientos sobre ella. De tal manera que cuando se inicia todo el procedimiento, ya no a pesar de que la situación a nivel forense era muy evidente, porque ya os digo, las heridas eran tan visibles como para que el centro de trabajo fuera quien pusiera en marcha todo el protocolo, quien activara ese protocolo trasladándola al centro sanitario. Ella pues tenía un discurso muy alterado, muy alterado. Muy alterado por la situación de depresión y la situación de ansiedad combinada. ¿Qué sucede? Que ante ese discurso muy alterado, justamente la estrategia de la defensa va a ser focalizar toda la atención en la situación de salud mental de la mujer. De tal manera que ya no solo la estrategia de la defensa en el ámbito judicial, sino después, fuera en todos los entornos, todo va a hacer pensar, porque además es una ciudad chiquitita, que esta mujer estaba loca y se va a trasladar esa idea constante y repetida. Al principio, como la situación física era tan evidente, se ponen medidas cautelares de orden de alejamiento y también se impone la posibilidad de que el maltratador tenga a los hijos bajo su custodia. Entonces, el auto determina que las visitas se van a establecer en un punto de violencia. Punto de violencia que, por otro lado, no tiene accesibilidad física, con la cual la mujer en silla de ruedas no podía acceder al punto. Y le acusan que no puede acceder porque no quiere, porque está loca, porque está deprimida y que no lleva a los niños y que por tanto incumple, ¿vale? Empiezan a afianzar constantemente esta idea, el agresor empieza a denunciarla por diferentes motivos, de tal manera que consigue, fijaros, que todo el procedimiento que en principio estaba de cara para ella, porque tenía todas las pruebas físicas de la situación de violencia, se dé completamente la vuelta y a esta mujer acabe con un archivo de actuaciones por la violencia de género y no solo eso, sino que pierda la custodia de sus dos menores. ¿Qué ha pasado en este procedimiento? ¿Dónde estaba la barrera? Primero, yo creo que hay una que está vinculada al estigma en sí, a la salud mental, justamente caer en la trampa de tratar de esconder por parte de la abogacía de la acusación la situación de salud mental, y la otra, la falta de presencia de un facilitador en términos de comunicación, porque claro, yo cuando estoy preparando con ella pues todas las comparecencias, lo que hacemos muchas veces es que yo la reoriento, ¿no? Con esa ayuda ahora de esa persona facilitadora. Y es necesario, porque si no se va absolutamente por las ramas y al irse por las ramas, ir de aquí para allá, la empiezan desde el juzgado a interrumpir, a parar los tiempos porque no responde a la pregunta, etcétera. Cada vez se pone más nerviosa, cada vez se va más por las ramas y por tanto afianza esa idea de que realmente está loca, ¿vale? Este es uno de los casos que os quería trasladar y que yo creo que nos da muchísimas pistas de por dónde pueden estar esas barreras vinculadas a la comunicación. El otro es un caso de violencia sexual más reciente, porque este es de hace unos años, pero que actualmente estamos revisando el anterior, y este sí que es reciente y se encuentra en procedimiento actualmente. Es una mujer con Asperger y ha contado con facilitación solo en la vista de unas medidas cautelares. ¿Qué pasa?
que desde el punto de vista, ¿y por qué enfatizo esta parte? Desde el punto de vista de abogacía, la relación con su actual abogado de la acusación se ha puesto totalmente turbia, de tal manera que ella ha perdido prácticamente toda la confianza en él. ¿Y por qué la ha perdido? Pues porque no entiende por qué lleva a cabo determinadas estrategias desde el punto de vista de su defensa, que si yo observo objetivamente como abogada, veo que están bien orientadas, ella no lo entiende y al no entenderlo, pues se desarrolla una serie de conductas que llegan incluso a perjudicarla, ¿no? Además, otra de las cosas que esta mujer manifestaba es que ese facilitador, ella no lo quería, tenía una desconfianza total hacia la figura y tiene una desconfianza todavía, aunque estamos en proceso de que lo vea desde otro lugar, porque decía, yo no tengo discapacidad intelectual. Entonces, como yo no tengo discapacidad intelectual, a mí esto no me sirve. Esto está pensado solo para las personas con discapacidad intelectual. Y creo que eso es un error, porque realmente, muy posiblemente, un facilitador sea útil para todas las tipologías de discapacidad. Voy a poner un supuesto. Imaginemos incluso una discapacidad física con un dolor crónico muy elevado, que también pueda tener alterados ciertos elementos del discurso y que el facilitador también le va a resultar útil. Y el último caso que os quiero traer es el de un hombre con parálisis cerebral. Ya sabéis, yo obviamente esto lo iba a hacer, ya sabéis que la parálisis cerebral es una pluridiscapacidad de base física, es decir, son muchas discapacidades y se van asociando entre sí, depende de cada persona. Todas tienen en común esos componentes motores, pero luego se suman cosas. En el caso de este hombre, se suma, como en el 15% de las personas con parálisis cerebral, sordera. Además, se suma discapacidad intelectual leve, pero se suma también, ¿vale? ¿Qué ocurre? Este hombre de repente le llega una revisión de las medidas de apoyo de una tutela antigua. Con la nueva ley 8/2021 le toca revisar su sentencia antigua. ¿Y qué pasa? Que él no ha estado dentro de un proceso de alfabetización real y luego por su base motora tampoco puede signar completamente acorde a lo que sería la lengua de signos. Entonces, por ambos motivos, emplea gestos que no tienen nada que ver con la lengua de signos y emplea algunos signos de la lengua de signos, solo que signados con cierta dificultad motórica y que por tanto no pueden ser completamente identificados como tal. En suma, su comunicación podría enmarcarse en una situación de comunicación alternativa. Este hombre, pues una logopeda le evalúa desde inicio, lleva a cabo varias entrevistas, 2 o 3 iniciales, realiza informe y se le acompaña durante todo el proceso. Además, era una situación para mí bastante compleja por varios motivos, ¿no? Porque era como muy difícil trasladarle al juzgado que realmente este hombre tenía capacidad decisoria en muchos aspectos de su vida y por otro, la situación estructural familiar conducía necesariamente a que se prestara bastante atención a quién ejercía la medida, ¿vale? Porque había cierta separación dentro de la familia y claro, no podía o no debía instrumentalizarse a esta persona, ¿no? Bueno, el resultado del auto final fue una adaptación muy buena de las medidas de apoyo. Él salió con una curatela de asistencia con facultades de representación solo para cantidades altas, pero hubo que hacer un proceso muy ad hoc, ¿vale? Para llevar a cabo realmente o alcanzar este resultado. Entonces, esas serían las barreras que yo he querido evidenciar desde la práctica y para mí las herramientas para revertir esta situación pues se encuentran, yo creo, Ángeles, resumidas en una. hay que ir terminando, ¿vale? O sea que 3 Vale, minutos y tenemos que terminar. bueno, vale. Muchas gracias, Inés. Se resumen en una, que es el facilitador, pero un facilitador entendido
para todas las tipologías de discapacidad, que acoja esta idea del proceso comunicativo, donde interviene tanto la comprensión como la expresión, de donde a veces las dos están involucradas, donde solo una de ellas, y que sea una persona facilitadora, no que asista solamente al proceso de la vista, no, tiene que estar presente durante todo el momento. El caso de esta mujer, que además ha acudido al turno de oficio, le ha sido designado el abogado del turno de oficio, es muy difícil de revertir ahora y de conseguir que confíe realmente en ese abogado. Y no tiene medios económicos como para permitirse otro. Y va a ser muy difícil que se lo cambien porque tampoco hay causa real para el cambio. Entonces, si el facilitador solo está presente en el proceso de la vista, para mí es insuficiente. Tiene que servir de enlace con el abogado y con el resto de operadores jurídicos, porque si no, no se crea ese clima de confianza mutua que se aducía al principio por parte de Carmen y que me parece esencial. Y además tiene que estar durante todo el proceso, también en la parte policial, es muy importante que esté. Y luego, en esta idea de facilitador, yo llamaría a cuidar mucho la formación que tengan los facilitadores y también a reflexionar sobre si no sería necesario que esos facilitadores tuvieran una formación previa para poder acreditarse como facilitadores. Porque creo que las situaciones en las que se pueden ver envueltas las personas con discapacidad en un proceso civil, en un proceso penal o de otra naturaleza social, laboral, así lo merecen. Es decir, la especialización va a ser la garantía realmente de que no se produzca revictimización y de que realmente haya una tutela judicial efectiva. Pues eso era lo que quería transmitiros y muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ángeles. Y nada, pues una vez finalizada esta mesa, como ya vamos un poquito fuera de tiempo, sin más, le paso la palabra a Blanca, codirectora del CEACOG. Blanca, tienes tú la palabra. Muchas gracias, Inés, y bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis participado en este espacio, la intervención de Nacho también al principio. Como sabéis, desde el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que llevamos trabajando más o menos un año en la promoción de la accesibilidad cognitiva y en garantizar ese gran cambio que hubo en la Ley 6/2022 del 31 de marzo sobre los derechos de las personas y su inclusión social, las personas con discapacidad y su inclusión social, y que incluía la accesibilidad cognitiva dentro de una ley, que eso al final es lo que garantiza que las cosas se cumplan, ¿no? Nos obliga de alguna manera a exigir y a garantizar que la accesibilidad cognitiva está dentro de la accesibilidad universal y que trasciende a las administraciones públicas y pasa también al territorio de lo público, etc. Escuchaba a Beatriz, que es compañera también de un centro de muy reciente creación, y me hacía mucha ilusión compartir este espacio con ella. Dentro del centro, en esta ocasión, este año, hemos podido impulsar una línea de trabajo vinculada con el facilitador, que es lo que nos trae hoy aquí a este seminario, y la importancia de garantizar un derecho fundamental como es el derecho a entender y ser entendido, que nos comentaba ahora Ángeles Blanco y también hablaba de ello Carmen y las compañeras y compañeros de la mesa anterior. En la presentación del curso de formación de facilitador, que nos hablaba del Nacho al principio de este seminario, nos hablaron de los derechos fundamentales, y para quienes no somos personas versadas en el ámbito del derecho, me pareció muy revelador esta definición. Un derecho fundamental, esta es de la RAE, se entiende como derecho fundamental cuando está declarado en una Constitución y goza del máximo nivel de protección. Pero en accesibilidad cognitiva necesitamos explicar las cosas un poquito más para poder entenderlas. Y nos decían que un derecho fundamental es fundamental cuando, además, por estar en una Constitución, preexiste al debate político, cuando obliga a los poderes públicos a su promoción y garantía, y cuando, en el caso de ser violado, tenemos derecho a acudir a los jueces para que se garantice este derecho. Por eso el derecho a entender y a ser entendido es un derecho fundamental. Y por ello tienen que generarse herramientas y garantías para que sea realmente un derecho en la práctica, un derecho al que puedan acceder todas las personas, y en especial las personas con discapacidades. En este sentido, y ya para finalizar,
además de agradecer toda vuestra participación, recordaros que el día 12 de diciembre contaremos los resultados de esta parte del proyecto de facilitador procesal, que además de la formación, que para nosotras es especialmente importante por el papel tan relevante que tienen las personas facilitadoras procesales en la garantía precisamente, ¿no?, o en el acceso a este derecho a entender y ser entendido, y como mediadores entre los operadores judiciales y las personas con discapacidad, contaremos los resultados de todo el proyecto que va más allá de esa formación. Y os recordamos nada más que también nos podéis encontrar y seguir en redes sociales y en la página web, donde tendremos información sobre otros espacios de encuentro y comunicación. Muchas gracias a todas y a todos.